Brujas de fuego. Las leyendas sobre las brujas son muy comunes en la mayoría de los pueblos de México. Se dice que muy frecuentemente pasan cosas extrañas, como por ejemplo las bolas de fuego. Algunos incrédulos opinan que son cosas de la naturaleza, que proceden del espacio. Otros piensan que se tratan de brujas convertidas en bolas de lumbre que cruzan por el cielo de un lugar a otro para ir a reunirse con sus compañeras y festejar con el demonio. Estas mujeres son de naturaleza perversa. Se cree que han hecho un pacto con el diablo y que gracias a eso pueden usar la magia y convertirse en bolas de fuego que sobrevuelan los montes y atemorizan a la gente. Entre los campesinos circula una leyenda sobre brujas. Se cuenta que en las noches de luna llena las han visto volando sobre el cielo. Por lo general adoptan la forma de enormes bolas de fuego que saltan velozmente de cerro en cerro, a veces jugueteando continuamente entre ellas y otras haciendo chocar mutuamente las llamas en resplandor. Dicen los que han visto a las brujas que ellas hacen ritos demoníacos porque son sirvientas de Satán y se preparan para chupar el líquido vital a los niños recién nacidos y después conjurar maldiciones y malignos hechizos a la gente del pueblo. Las madres de los niños corren atemorizadas a cerrar las ventanas. Luego ponen bajo los colchones unas tijeras abiertas para que las brujas no se puedan acercar, aunque también atacan el ganado. Según una antigua leyenda, una noche un campesino humilde caminaba atravesando el cerro. Iba montando su caballo, y a pesar de que había luna llena, la noche era muy oscura, de esas en las que uno extiende la mano y no alcanza a ver en la negrura. El camino además era escabroso, y el frío penetraba hasta los huesos, y el viento helado resonaba al chocar contra las ramas de los frondosos árboles. Repentinamente aquel hombre quedó paralizado cuando una de esas bolas de fuego casi rozó su cara. El caballo, por supuesto, también se asustó, y dando un feroz relincho, levantó las patas traseras y derribó al jinete. El animal corrió frenéticamente sin parar, y el hombre no pudo hacer nada para impedirlo. Se espantó tanto el animal que simplemente no regresó al lugar donde su dueño yacía con una pierna lastimada. Sobresaltado, el hombre se levantó como pudo y caminó por el cerro aprisa sin parar. Luego de varios minutos observó cómo el resplandor de la bola de fuego se desvaneció entre los matorrales. El campesino se quedó atónito al ver que entre la maleza salía una voluptuosa y linda mujer. Era tal la belleza de esta mujer que el tipo quedó como hipnotizado. La mujer comenzó a canturrear una dulce canción y el hombre quedó pasmado ante la encantadora voz. Mientras tanto, la mujer se acercaba despacio ante la atónita mirada de aquel cristiano. También él se fue acercando lentamente a la mujer, y cuando alzó la mano para tocar su bello rostro, la mujer se convirtió en una liebre y se fue huyendo velozmente hacia los matorrales. Entre todo ese desconcierto, el pobre campesino sintió que una mano fría, huesuda y muy pesada le tocaba el hombro. En ese justo instante el individuo cayó desmayado al suelo. Quizá por el susto, quizá por la decepción. Cuando al fin despertó, se halló sentado justo en la punta de una gran roca, con la cara rasguñada y la ropa destrozada, sin poder explicarse lo que había sucedido. Echó un vistazo a su alrededor y cayó en cuenta que estaba muy lejos del camino por el que originalmente había llegado. Estaba muy confundido, pero aún así caminó como pudo. Caminó tanto que parecía que entre más lo hacía, más se alejaba de aquel extraño sitio. Pero no importaba cuánto caminara, siempre pasaba por los mismos lugares, y tras un par de horas de intensa caminata, se dio cuenta de que se había perdido. El cansancio era tanto que comenzó a sentir el cuerpo pesado, hasta que el sujeto se rindió y, extenuado, cayó al piso. Nuevamente, cuando despertó, se halló otra vez en la punta de aquella enorme roca. Mientras tanto, en el pueblo, sus familiares y amigos preocupados lo buscaban por todas partes sin dar con él por ningún lado, gritando su nombre por todos lados, pero no había rastro de él. Pasaron algunas semanas y cuando ya lo daban por perdido, ya casi al anochecer, mientras ocultaba el sol, un hombre que se dirigía de regreso a su casa vio en la lejanía a una persona sentada en una enorme piedra.
El sujeto se acercó con curiosidad para ver su cara un poco más. Conforme se iba aproximando, reconoció a su vecino, que había estado perdido durante casi un largo mes. Una vez que estuvo junto a él, se dio cuenta que estaba sumido en una especie de sopor, y por más que trataba de hacerlo hablar, el campesino no respondía nada. Así que lo llevó a su casa, y después de unos días de estar al cuidado de su propia familia, por fin habló y les contó lo que le había sucedido. Todos supieron enseguida que una bruja lo había raptado y que le había lanzado un hechizo. Y a partir de ese día, cada que el campesino recordaba la experiencia, se persignaba 3 veces. Hasta dicen que se casó con una mujer muy fea para evitar cualquier recuerdo de aquella hermosa muchacha que un día vio. La tumba abandonada. Cuando tenía 14 años trabajaba en una tienda en el barrio de San Miguel, en León, Guanajuato. Recuerdo que los sábados solo lo hacía por mediodía, aprovechando la hora. A mi regreso acudía algunas veces al Panteón San Nicolás, a visitar algunas tumbas y pasar un momento de meditación y tranquilidad. Fue en uno de esos paseos que miré una tumba muy antigua y pequeña. Pertenecía a un niño de 2 años que había fallecido como 70 años atrás. Estaba muy deteriorada y en un completo abandono la sacudí. Le puse unas flores de otra tumba y recé un Padre Nuestro por el pequeño. Así pasaron unos días. Todo parecía normal, hasta que comenzaron a pasarme cosas extrañas. Cuando caminaba por la calle, sentía que algo iba a pasar junto de mí a la altura de mis pies. Casi podía ver la silueta como si un perro o algo así fuera a rebasarme. Pero volteaba y no veía nada. Eso en la calle. Pero también en mi casa comenzaron a darse hechos raros. A mi mamá le tiraban sus macetas, echándole siempre la culpa a mis sobrinos, cuando en realidad a veces ni estaban. Entre otras cosas raras, una de ellas fue que siempre que pasaba junto a un puesto de periódicos, el señor que los vendía comenzó a decirme: «¿Ya ves? Por andar de noviero te colgaron un milagrito». No hice caso, pues no entendía el porqué de sus palabras, hasta que un día le dije: «Oiga, señor, ¿y por qué me dice eso?» «No te hagas, pues por el niño que te llevas casi todos los días a chambear». «¿Cuál niño, don? No sé de qué me habla». Y seguí mi camino, pero ya con una gran duda. Fue entonces que me cayó el 20, como decimos. Esperé el sábado, compré una veladora, un cochecito y una bolsa de canicas y fui a su tumba. Deposité los juguetes, recé por su alma. Traté de explicarle que él ya no era parte del mundo de los vivos, que buscara a sus padres. Encendí la veladora en señal de luz y regresé a mi casa, esperando que ese niño pudiera trascender y poder descansar en paz. Me quedé dormido. Esa noche dormí plácidamente, soñando con una pareja que llevaban un pequeño de la mano, pero de pronto se soltaba y volteaba a verme, diciéndome adiós con su manita, pero sobre todo con una dulce sonrisa dibujada en su infantil y tierno rostro. A partir de ese día dejaron de suceder esas manifestaciones. Entendí que al fin ese pequeño encontró la paz que tanto necesitaba. Los fenómenos paranormales, al parecer, siempre tienen un origen para todos aquellos escépticos. Si no son corrientes de aire que se filtran por las rendijas, son juegos de óptica que son capaces de mostrar al ojo humano siluetas que en realidad no existen. Pero todas estas explicaciones no tuvieron razón de ser en la vieja casa ubicada en el pueblo de Tejoculco. Quienes la habitaron confesaron que dicha casa pertenecía al primer médico de aquellos lugares, quien al ver las carencias de su pueblo fue capaz de convertir su propia casa en hospital. Como era de suponerse, en aquel lugar sucedieron miles de cosas, desde los fallecimientos trágicos e importantes de los accidentados, hasta las dolorosas y comunes fallecimientos de los niños enfermos. Según narra la actual propietaria de la casa, Lucía era una joven pasante de enfermería, con el único objetivo de ayudar a los demás. Hacía 2 años que el doctor le había enseñado los principios básicos de la medicina.
así como auxiliarlo en las operaciones y tratamientos de los pacientes. Aquella mujer no conocía más satisfacción que el cuidar a los pequeños enfermos. Quizá por ello no fue de extrañarse que ella misma enfermara de viruela y tuviera un deceso inevitable. A los pocos años el doctor tuvo el apoyo del municipio para poder construir su propio hospital y dejar así descansar su casa. Todos los pacientes fueron trasladados al nuevo hospital, ubicado a 5 cuadras de aquel lugar. La casa, según nos cuentan, quedaba en plena soledad muchas veces por semanas enteras. Pero en un par de años más, el joven doctor contrajo matrimonio con una acaudalada mujer, que vivió feliz en aquella casa durante el resto de su vida. La feliz pareja procreó a una hermosa niña, quien a su vez tuvo una pequeña hija, que hoy en día es una señora de 65 años de edad. Guadalupe, quien ahora es madre de 2 hijos ya casados, sintió aquella enorme soledad cuando el más pequeño contrajo matrimonio. Su marido, don José, nunca estaba en casa, ya que cuidaba la tienda de abarrotes que lo sustentaba. Todo parecía normal en aquella vieja casa, hasta que Guadalupe, inconscientemente, comenzó a experimentar aquella soledad que un día envolvió la casa. Ella nos cuenta cómo cierto día al bajar las escaleras, miró claramente la figura de una enfermera, que al parecer sentía su misma soledad. La señora, creyendo que se trataba de una persona viva, corrió para preguntarle el motivo por el cual se encontraba en el interior de su hogar. Pero al llegar junto a ella, pudo notar que más bien parecía humo, el cual se desintegró inmediatamente. Como era de esperarse, doña Guadalupe buscó en toda la documentación algún vestigio que le pudiera esclarecer aquella aparición. Y tan grande fue su sorpresa al mirar que entre los archivos de su abuelo se encontraba una vieja fotografía donde mostraba claramente que aquella casa había sido utilizada como hospital. Pero nada resultó tan impactante como mirar a la enfermera parada justo a un lado del doctor. De inmediato buscó alguna inscripción que le pudiera dar más datos sobre aquella mujer, pero todo fue en vano. Solo puedo saber que su nombre era Lucía, y era una antigua ayudante del doctor, quien se significaba por su aprecio y dedicación para con los niños. Pero los hechos paranormales no concluyeron con el esclarecimiento de la personalidad de aquella enfermera. Por el contrario, don José, al notar muy extrañada a Guadalupe, se dio a la tarea de contratar a una enfermera para que no solo la cuidara, sino que también le hiciera compañía. Se trataba de la señora Mari, de 45 años de edad, quien jamás en su vida había experimentado hechos como los que le acontecerían en aquella vieja casa. Ella nos narra cómo claramente escuchó las risas de unos pequeños al caminar por el pasillo superior de la casa. Inmediatamente pudo percibir el sonido de unos pasos que provenían de la planta baja, creyendo que un grupo de pequeños se había metido en la casa para buscar su pelota, hecho que se había suscitado. Decidió iniciar una ronda en plena oscuridad para encontrar al culpable de aquellos desmanes. Mientras más se acercaba, más fuertes eran las risas. Sin pensarlo 2 veces y a 2 gradas del piso indicado, echó un fuerte grito, pero no había nadie. Un frío intenso la estremeció de los pies a la cabeza, y la sensación de inmovilidad se apoderó de su cuerpo por algunos segundos. Curiosamente se pensó enloquecida, ya que nadie podía causar aquellos sonidos a esas altas horas de la noche. La sorpresa aumentó cuando don José, quien iba llegando a casa, preguntó quiénes eran los niños que al parecer platicaban en la sala. ¿Cómo, señor? ¿Usted también los escuchó?, preguntó la enfermera. Don José no mencionó más palabras, ya que la cara de espanto de la enfermera lo contagiaba. La señora Guadalupe termina su historia contando que aquella noche ni don José ni la señora Mari pudieron dormir, y aunque las risas no se volvieron a escuchar, ni tampoco la silueta de la enfermera deambula por los pasillos, ella se siente más tranquila, porque ahora sabe que no está sola, y que una vieja amiga de su abuelo la cuida.